Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Al finalizar la semana les ofrecemos una noticia especial a propósito del Festival Internacional Progresista que se realiza aquí en Caracas, en esta capital suramericana. Con algunos de sus dramaturgos, creadores, artistas, exploraremos el papel del teatro en la cultura de nuestra América Latina en la actualidad, la política, la memoria histórica. Así que comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, 14 países con Colombia como invitado especial se dan cita en el Festival de Teatro Progresista 2022 que rinde homenaje al dramaturgo dialéctico Bertolt Brecht. Vamos a verlo. La escena cultural internacional con compromiso social se concentra en el país sudamericano, con más de 100 artistas y 150 obras que se están presentando en diferentes espectáculos de Caracas y otros estados del país para honrar el hecho teatral como herramienta de esparcimiento y formación en la ciudadanía. En este sentido, las tablas venezolanas abren el telón para el fortalecimiento político y cultural con Colombia. Desde acá, desde Colombia, como ministra de Cultura designada del gobierno de Gustavo Petro, que se posesionará el 7 de agosto próximo, le quiero enviar un saludo muy especial al Festival Internacional de Teatro Progresista. Allá estaremos participando con el grupo de Teatro La Candelaria invitado por ustedes. Muchas gracias por esa invitación. Queremos decirles que desde este gobierno del presidente Gustavo Petro lucharemos de manera incesante por la integración cultural y artística de América Latina y el Caribe. Por su parte, el ministro Ernesto Villegas destacó el avance del teatro y de las relaciones entre Colombia y Venezuela para la cultura internacional. Tenemos un punto de partida formidable para una nueva etapa de una política del Estado venezolano hacia el teatro. Y tenemos una relación con países hermanos que se han sentido convocados acá a Venezuela que nos llena de mucho entusiasmo, particularmente con la hermana Colombia, que es nuestro país invitado especial. América Latina, Europa y África también están presentes con variadas obras dirigidas para toda la familia en diferentes escenarios, tanto en teatros convencionales como de calle y espacios comunitarios, con temáticas de género, próceres, feminista e indígena, que se pueden apreciar en los montajes como en el eje informativo que tiene programado el festival. Este encuentro internacional tomó en cuenta que las niñas y niños se encuentran en periodo vacacional escolar. Por tal motivo contempló una programación especial infantil. Los eventos, que se extenderán hasta el próximo 7 de agosto, expresan diversas realidades sociales, históricas y políticas del mundo. En esta ocasión, a través del arte teatral, que funge como una herramienta de integración de los pueblos para el avance de un nuevo orden geopolítico y estratégico que realmente atienda a la humanidad. Y acerca de este momento del teatro como eje transversal de tantos hechos de nuestra vida en América Latina, va el análisis en este especial de Es Noticia. Es un placer saludar a Nora González. Ella es actriz del grupo de teatro La Candelaria de Colombia, maestra en arte dramático, directora teatral, miembro de la Corporación Colombiana de Teatro. Nora, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, mil gracias por esta invitación tan linda. A ustedes muchas gracias, a ti muchas gracias. Me acompaña Edgardo Hernán Cardo, presidente del Instituto de Investigación y Análisis Alexander Petion de Argentina. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por este espacio y por esta invitación a esta prestigiosa emisora. Muchísimas gracias a ambos. Este es un nuevo momento para América Latina, en particular para Venezuela. Desde algunas instancias internacionales cede la presión y el bloqueo sobre el país y además de la pandemia es el primer momento en donde se abre la cultura y el teatro de nuevo. Todas las salas de teatro que hay en Caracas y en el país pues abren las puertas a todos aquellos que desean hacerlo. ¿Cómo lo han vivido ustedes?
Para nosotros ha sido una alegría profunda, o sea, por razones ajenas a muchos de las personas colombianas, las relaciones con nuestro país hermano, Venezuela, se rompieron. Entonces, estar nosotros aquí nuevamente en un encuentro de hermanos, pues nos hace muy felices porque sabemos que las maneras de poder salir adelante es precisamente la reconciliación, a pesar de que pueda haber diferencias. Entonces, la cultura es el puente maravilloso y por eso para nosotros es una gran alegría estar nuevamente de regreso acá en Venezuela. Edgardo. Sí, la verdad que muy contentos y contentas por la invitación. Nosotros somos uno de los 3 grupos teatrales de Argentina que estamos participando de este festival y que nos hayan dado la posibilidad no solo de presentarnos aquí en Caracas, que nos vamos a estar presentando mañana y pasado, sino también en Yaracuy, en el interior de Venezuela. Es realmente muy gratificante y sobre todo, como decía aquí mi compañera, en estos momentos de coyuntura difíciles, ¿no? Sabemos que si bien las relaciones entre Venezuela y Argentina son más amigables hasta la actualidad que la que tiene Colombia, hasta el domingo, no son las mejores. Sobre todo cuando vemos que no es un asunto político directamente lo que ocupa este Festival Internacional Progresista de Teatro, pero sí es la cultura que puede unir. ¿Fue una grata coincidencia, te lo pregunto, o esas cosas del destino o los astros se habrán unido porque se da este teatro progresista, se realiza en medio de la llegada de un nuevo gobierno al país? Será el próximo domingo 7 de agosto. La ministra designada de Cultura de Colombia es Patricia Ariza, directora además emblemática, fundadora del Teatro La Candelaria, así que una serie de hechos que se unen. ¿Y cómo los ves? A veces parece que fuera una maravillosa coincidencia. Sí, nosotros estábamos programando nuestra presencia aquí en el festival hace ya muchos meses. No teníamos obviamente toda la fuerza para que el presidente, ahora presidente Petro, pudiera llegar. Pero no sabíamos que nuestra compañera directora del Grupo La Candelaria, fundadora del Grupo La Candelaria, iba a ser elegida como ministra de Cultura. Eso para nosotros fue una gran alegría, un reconocimiento por toda su vida a la cultura, pero también a una mirada de país donde el arte realmente abra caminos de reconciliación. Entonces, el hecho de que ella el domingo vaya a ser posesionada también como ministra y que nosotros estemos acá, pues sí, es como la confluencia de todos los astros, porque es como muy que simbólico. todo lo maravilloso se conjugó. Sí, es muy simbólico que esto esté pasando, que tengamos ahora nuevo presidente. Entonces, como yo lo digo, nuevos vientos están soplando y eso es maravilloso. Y es maravilloso para nuestra América Latina. A propósito del progresismo, dicen los expertos, este no es un escenario necesariamente político, pero dicen los expertos en geopolítica latinoamericana que sin duda todos los hilos conducen a un nuevo ciclo progresista en la región. También falta lo que suceda en Brasil. ¿Cómo lo cuenta el teatro, estos tiempos que vive nuestra América Latina? Sí, yo creo que es lo que decís vos, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, yo quisiera hacer hincapié de que la cultura es netamente política. Hay un viejo dicho romano, pan y circo. Eso es política previa y política de antaño. Y nosotros entendemos que la cultura y la política no solo pan y circo, sino que es pan y teatro y conciencia y elevamiento de la conciencia de clase, ¿no? Desde ahí nosotros como instituto es que nos propusimos participar en este evento tan significativo y la posibilidad que nos dio el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, el dramaturgo Carlos Arroyo, de participar con nuestra obra sobre la vida de Juana Zurduy. Mi nombre es Viento. Mi nombre es Viento. Ha sido importantísimo, ¿no? O sea, rescatar esas figuras desde el arte, desde el teatro, que muchas veces se banalizan o se invisibilizan, para nosotros en estos tiempos, donde aparte tenemos tantas heroínas contemporáneas, ¿no?
ha sido muy bueno. El poder traer la figura de Juana Zurduy a estas tierras venezolanas y compartir con tantos hermanos y hermanas aquí es una experiencia única, y yo creo que no solo yo, sino todos los que formamos parte de este equipo, en particular nuestro dramaturgo que está detrás de cámara, Marcelo Adrián Sánchez, nuestra actriz Karen Corso, que es de raíces además boliviana, es muy significativo y muy movilizador. Y desde ahí, como ayer comentaba Federico Poleri en un encuentro que tuvimos con la red de intelectuales, nosotros consideramos claramente que el teatro es el humus de la historia, es el humus de la sociedad, ¿no? Quizás me atrevería a decir que es la única expresión artística que todavía no está contaminada por el imperialismo. Y le das además mucho valor de carácter político en nuestros tiempos. No, claro que sí, porque desde ahí se puede conectar. Yo siempre lo digo, siempre lo conversamos con nuestros compañeros y compañeras, que el valor político del teatro y la victoria que tiene el teatro en la significación es que podemos hablarle a nuestros diferentes, a los que piensan distinto que nosotros, sin preconceptos. Es impresionante cómo una obra, una escena, un pasaje, para 10 personas distintas significan 10 cosas distintas. Y a uno lo conecta con lo político, pero a otro, como pasó en Yaracuy con la Autoridad Única de Cultura, Epifanio Ochoa, lo conectó con su abuela materna. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí. Y ver esas experiencias yo creo que es lo que nos moviliza y nos mantiene unidos monolíticamente. Si hay algo que creo que sintetiza el Festival Internacional del Teatro Progresista, es la claridad con que el gobierno bolivariano de Venezuela entiende que en la política, la cultura y la comunicación tiene que ser el centro. El centro de la batalla hoy en día no está en las armas, sino en la batalla cultural que se da a través de la cultura en general y de la comunicación y del teatro en particular. Sobre un hecho antiimperialista y antihegemónico, sobre el que el Teatro La Candelaria tiene una amplísima experiencia ahora durante más de 60 años de su fundación, pero también sobre un tema que creo que es fundamental en este momento, cuando en Colombia se anhela esa llamada paz integral, paz total, y el trabajo de memoria histórica que ustedes han hecho. Sí. Primero, sí, también quería señalar que efectivamente todo es político, ¿no? Todo es político, estar acá es político también. Precisamente hubo una coyuntura muy importante y fue el proceso de paz que emprendió nuestro país, Colombia, que se unió con el trabajo, la obra que nosotros estamos presentando acá, que se llama El Soldado y el Combatiente, ¿no? La historia del soldado y el combatiente. La historia del soldado y el combatiente. Porque obviamente en ese proceso de creación, de ese proceso de paz de Colombia, muchas fuerzas comenzaron a atacarla y literalmente en algún momento dijeron vamos a hacer trizas la paz. Entonces, nuestro teatro, La Candelaria, tiene una mirada profundamente social, profundamente comprometida con lo que le pasa a nuestro país, y por eso nace la historia del soldado y el combatiente. Era una manera de hablar sobre la importancia de defender la paz, de defender a todos aquellos que le apostaron a la paz, que desafortunadamente muchísimos de ellos los han venido asesinando. Llevan más de casi 300 personas asesinadas de las que firmaron el de los firmantes de paz. Los firmantes de paz. Entonces uno dice, esto tiene que pasar, esto ya tiene que parar, porque no podemos seguir matándonos porque pensamos diferentes. Por eso de alguna manera nace esta obra, ¿sí?, que quiere hacer una reflexión profunda sobre lo que significa vivir con miradas diferentes sobre la sociedad, pero no por eso tenemos que matarnos, ¿no? Entonces, nuestra obra es un poco eso, ¿no? Es un canto a la paz, es un canto a la reconciliación. Ahora será fundamental el papel del teatro y en general de la cultura
pensando en ese anhelo de paz integral, Nora. Sí, ¿Cómo lo piensan ustedes? Este momento, de hecho, algunas organizaciones al margen de la ley, criminales, nuevos grupos paramilitares, disidencias de las FARC, etcétera, etcétera, levantan la mano y dicen, pero queremos participar. Sin embargo, muy bien sabemos en Colombia, está clarísimo, que la paz no es el silencio de las armas. ¿Cómo lo piensan ustedes? El presidente, el próximo presidente Petro, él ha hablado del estallido cultural, porque sabe, y como lo decía aquí el compañero, porque sabe el papel de la cultura en una sociedad. Yo creo que precisamente por eso escogió a Patricia Ariza como ministra de Cultura, porque sabe que tenemos que abrir caminos, porque tenemos que llegar a las zonas más apartadas de las regiones, para comenzar a hablarnos y a relacionarnos de manera diferente, ¿sí? Y el papel de la cultura es allí fundamental, y yo creo que el presidente lo tiene muy claro, por eso ha querido comenzar a darle una mirada, una presencia profunda a la cultura, a la música, al teatro, a todas las artes escénicas, a los saberes populares. De hecho, una de las cosas que la próxima ministra de Cultura va a hacer es cambiar el nombre de Ministerio de Cultura al Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, ¿sí? En esa mirada de... Para que estén todos y todas... Somos diversos, somos colombianos diferentes, y eso nos enriquece. Por supuesto. Desde Argentina también, bueno, vemos que hay tiempos difíciles, y no solamente desde el punto de de la economía, que también tiene mucho que ver de la política, con cambios, tratando de avanzar en las serias dificultades que tiene el país. ¿Qué papel ha jugado la cultura en este tiempo y el teatro, por supuesto? No, yo creo, como bien decía, es redundar en eso, pero yo creo que justamente la cultura, el papel que tiene y que está tomando, es el tema de elevar nuestro nivel de conciencia, ¿no? Quizás el principal defecto que tenemos es que justamente, y es lo que te decía anteriormente, es que hay un déficit en la transmisión de cultura. No se toma la cultura y la comunicación como central en la política, sino más bien como una cuestión de propaganda, de difusión de lemas para los convencidos. Entonces es muy difícil en una sociedad marcadamente individualista poder lograr un instinto, o poder fomentar un instinto de patria, un instinto de superación colectiva en una circunstancia donde justamente la cultura de mi país, de nuestro país, de los que estamos hoy aquí participando de este festival, está claramente marcada por la meritocracia y por el sálvese quien pueda. Entonces, cuando hay coyunturas difíciles como las que pasa ahora... Bueno, y además con conceptos claramente neoliberales. Claro. El tema de la meritocracia, por ejemplo, un concepto absolutamente neoliberal. Sí, un concepto neoliberal, y encima un neoliberalismo... un neoliberalismo déspota, ¿no? Sí. Que va detrás de las clases medias bajas y deja en su comodidad a las clases pudientes. Entonces es muy complicado, porque encima lo que fomenta es que los de abajo, como decía un gran dramaturgo mexicano, quieran ser como los de arriba, sin entender que los de arriba solamente los buscan a los de abajo, en este caso para conseguir votos, pero no porque los necesiten, ¿no? Entonces es muy complicado, y desde ahí nosotros esperamos poder hacer un aporte. Y un aporte además en este caso nos hablas de la memoria histórica, que es algo también, y no solamente lo digo para el caso de Argentina o Colombia, sí, claro, y conocer sus reflexiones, sino de la necesaria memoria histórica de tantos hechos históricos tan importantes que no nos contaron. En otras oportunidades en este mismo espacio he hablado con historiadores donde, por ejemplo,
prácticamente está invisibilizada, historias tan importantes donde Venezuela las ha puesto de nuevo sobre el tapete para estudiarlas y para que nos veamos en esa historia. El encuentro, por ejemplo, del general San Martín con Bolívar en Guayaquil, eso a nadie le contaron en las escuelas y en los colegios. No, ahora es este nuevo proceso. O se los mal contaron. O sea, bueno, esa es otra historia, o lo mal contaron. En mi caso particular, ni lo contaron. La historia oficial argentina decía que Bolívar y San Martín se encontraron en Guayaquil y se pelearon. O sea, esa es la historia oficial argentina. Claramente, lo que no cuentan es que Bolívar contaba con el apoyo, él era el Estado, y como digo, en infinidad de veces San Martín, para hacer la gesta que hizo, se tuvo que robar el ejército patrio, al cual Rivadavia y sus secuaces en la centralidad porteña se lo estaban pidiendo para reprimir al propio pueblo de lo que entonces era la naciente Confederación Argentina, ¿no? Entonces, por empezar, en esa desigualdad, claramente el acto de San Martín y el encuentro con Bolívar fue un acto magnánimo de dos hermanos que tenían una misma lectura, con claras diferencias de fuerzas, ¿no? Sí. Con claras diferencias de fuerzas. O sea, fue realmente un abrazo. Incluso, una historia que no se cuenta es que una porción muy pequeña de los granaderos a caballo de San Martín terminaron la gesta libertadora que San Martín había empezado en el sur de nuestra Suramérica y Bolívar en el norte junto a Simón Bolívar. San Martín hasta les dio esa posibilidad. Y San Martín no pudo volver a Argentina, después de eso se tuvo que exiliar. Hay una diferencia abismal, o sea que el problema que tenemos, y eso también lo hablábamos ayer en el encuentro de la red de intelectuales, es que la historia argentina sigue siendo contada y la seguimos estudiando, más allá de la historiografía, de la pluma y letra de los vencedores, ¿no? Eso, y los vencedores ya sabemos que en el caso de nuestro país son los Mitre, son los Roca, o sea, al punto tal que el multimedio de derecha más importante de la Argentina, del cual hoy es accionista el expresidente de derecha Mauricio Macri, La Nación sigue siendo de la familia Mitre. Sigue siendo de la familia Mitre 200 años después. Clarísimo ejemplo, 200 años después. Claro, 200 años después. En todo caso, todo eso que se dice alrededor de ese encuentro tan maravilloso queda totalmente desvirtuado con la carta que se conoce en 2013, donde científicamente se comprueba que sí existieron, que sí es real todo lo que se dijo y que fue uno de los mejores encuentros de estos hombres magnánimos de nuestro continente. Y desde Colombia esa memoria histórica, tanto que tenemos por contarnos y por revisarnos, Patricia, Nora, pero que en algunos momentos, por no decir en general, pues se nos olvida que ahí está. Nosotros, por ejemplo, en el Teatro La Candelaria, por nuestra manera de trabajar, que es la creación colectiva, bueno, y muchos grupos también de Colombia han entendido el papel del arte precisamente para visibilizar y dar voz a las víctimas, por ejemplo, de Colombia. Entonces se ha creado una dramaturgia nacional que ha querido precisamente como hablar de toda esta problemática, ¿sí? Pero desde la gente más abajo, ¿no? Comenzar a mirar esos pequeños problemas que dan cuenta del horror de la guerra en nuestro país, ¿sí? Y por eso esta dramaturgia nacional siempre está absolutamente cercana como a un tipo de público que además espera del teatro una mirada crítica de la sociedad y van a nuestro teatro precisamente a eso, porque nuestra manera de hacer teatro no queremos un tipo de espectáculo simplemente donde la gente entre y salga muy feliz, sino que también queden tocados y que algo de lo que vean como reflejo de la realidad salgan haciéndose preguntas, por lo menos. Por lo menos. Todo esto además nos lleva a mirarlo desde un hecho mucho más amplio y por supuesto que ustedes como profundos conocedores de esto quiero preguntárselos. Y es que cuando hablamos del progresismo, no importa digamos desde qué punto nos ubiquemos, desde el otro punto está lo que sucede en Estados Unidos y cómo fue cooptado a través de Hollywood la cultura,
en sus distintas visiones, lo que se considera entretenimiento para ellos, pero además nos llenaron en nuestra América Latina. Así que este es un tremendo desafío para contarnos distinto y vernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la reflexión de ustedes? No, yo, si me permitís, creo justamente, y de esto estoy convencido cada vez que vengo a Venezuela, que el único Estado, porque nosotros podemos hablar individualmente, podemos hablar a través de nuestras agrupaciones y demás, pero el único Estado que entendió eso que vos estás diciendo es Venezuela. Es Venezuela que puso en la centralidad de sus políticas justamente el Ministerio de Cultura, la cultura y la comunicación, y lo puso genuinamente. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque claramente la política norteamericana tiene a la cultura y a la comunicación imperialista como centro, pero ellos no lo blanquean. Ellos no lo blanquean, ellos son cínicos, son claramente cínicos. Entonces a través de Hollywood no solo nos banalizan, sino que nos hacen a todos patriotas yanquis. Sí, sí, ¿no? Y nos han impuesto durante décadas su verdad, su historia. Claro, el American Way, del Superman de los 50. Así mismo. Entonces es importantísimo esto, y es importantísimo replicarlo, porque justamente hoy por hoy lo que son las guerras armadas, las guerras biológicas, son cuestiones de lesa humanidad y son tremendas, pero son accesorias. Y que se me entienda bien, son accesorias porque en realidad la verdadera batalla se da en la mente de cada uno de nosotros y en la conciencia que tenemos que tener como sociedad. Yo tengo una teoría que muchos me dicen, no, estás loco, pero yo creo que el ser humano, y esto viene a cuento del lema aliprimerista que sea humana la humanidad del festival, sí. Yo creo que el ser humano es netamente bueno, o mejor dicho, es innatamente bueno. Y muchas veces la sociedad y la humanidad deshumanizada es la que lo vuelve egoísta. Entonces, yo entiendo el teatro en particular como el arte que hoy nos congrega, que justamente es el camino donde podemos volver a nuestras raíces y a reencontrarnos con nuestra verdadera persona, ¿no? Nuestra verdadera persona individual y nuestra verdadera persona colectiva, porque nosotros somos, además, aunque suene contradictorio, somos humanos en tanto y en cuanto somos seres sociales. Entonces, la sociedad, así como saca lo peor de nosotros claramente, y en eso soy optimista, saca todavía lo mejor. Y creo que desde ahí es cuestión de tiempo, y aunque no se transmita por televisión o en las grandes pantallas de cine, la victoria de los que queremos que la humanidad sea humana está asegurada. Habría que pensar que la victoria llega, porque somos millones que queremos y que pensamos así con tal nivel de optimismo. Nora. Sí, yo siento que efectivamente, y yo lo decía, hay vientos de cambio en muchos países de Latinoamérica. Yo siento que el reto es muy grande porque efectivamente estamos enfrentándonos a un gran gigante que ha entrado a las mentes también con la imagen, ¿no? La imagen es muy poderosa. Y el reto es profundamente grande para comenzar a desbaratar un poco ese imaginario, para comenzar a vernos, se a necesitarán tratarnos de otra décadas, manera. se necesitarán siglos para cambiarnos ese chip que nos han inoculado. Yo siento que sí. ¿O no será así? ¿O será una cuestión de perseverar y en poco tiempo pensar que podemos, en ese imaginario colectivo, pues pensar distinto? Pienso que ahí es donde tenemos que seguir resistiendo, ¿sí? Me parece que la resistencia es el camino, porque esto no puede seguir así, pero siento que también que está cambiando, hay cosas que están cambiando, y en esa unión de fuerzas pienso que vamos a lograr que esos imaginarios se rompan y comencemos a pensar en otros, a crear otros imaginarios que nos permitan vivir en sociedad, ¿sí? Vivir sin ese individualismo que tú hablabas, ¿no? De salvarse que pueda, sino precisamente vivir para que el otro también viva, para que todos estemos en una
una vida realmente democrática, no en una fantasma de democracia, ¿sí? No, realmente que uno pueda ver a todos viviendo de manera digna. Y siento que el papel del arte va a lograr que esos caminos se vayan dando. Muchísimas gracias por esas reflexiones, Nora. Un placer y bienvenido siempre. Bienvenida. Mil gracias. Mil gracias por esa invitación y la alegría profunda de estar aquí en el Festival de Progresistas, acompañados con la Orquesta Filarmónica de Caracas, que eso fue de Venezuela, que eso para nosotros fue una alegría inmensa. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. No, gracias a vos y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Así vamos a hacer la primera pausa en este programa especial de noticias. Finaliza la semana, como les decíamos a ustedes hace solamente minutos, y lo que queremos compartir con ustedes es la experiencia de estos tremendos dramaturgos, artistas, creadores, narradores, que se han inventado tantas historias sobre memoria histórica, sobre teatro en política, cultura, etcétera, etcétera, y traerlos a nuestros estudios para compartirlo con ustedes. ¿Qué está pasando con el teatro en nuestra América Latina? Ya venimos con más, sigan con nosotros. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El mundo sintoniza Telesur. Desde la emblemática Plaza de Bolívar, en Bogotá, capital de Colombia, soy Hernán Tovar. Porque Telesur siempre da más. Documentales Telesur presenta. Su nombre es casi un estandarte nacional y su imagen es un ejemplo del amor a la patria. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito y los Juárez, un acercamiento al benemérito. Juárez es ese gran personaje al que se le debe un reconocimiento por sus aportes a la vida política, social y cultural del país. En estreno. Domingo, solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de cada acontecimiento? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan? Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur.
En noticia Venezuela, en esta nación suramericana, continúa el Festival Internacional de Teatro Progresista, un teatro político, necesario, consciente, crítico para pensar y reflexionar acerca de la realidad de América Latina y el mundo. El informe con nuestra compañera Yarleni Rosales. Esperan su turno para entrar a uno de los teatros más antiguos de Caracas. Es el Teatro Nacional, fundado hace más de un siglo. Fue el escenario para que se abriera el telón para el grupo Patrón Vázquez con la pieza Pundonor, multiganadora de premios y declarada el mejor espectáculo unipersonal de la década. La obra es una obra que se llama Pundonor, que es una palabra bastante extraña, es una palabra que es de las novelas de caballería, viene del catalán, del punto de honor. Me tocó el pundonor, el pont de honor. Y es una profesora de sociología que da clases de Michel Foucault y habla de la sociedad disciplinaria, y vuelve a dar clases después de un receso, de una licencia que tuvo por acontecimientos del año pasado que ella, bueno, a lo largo de la obra se van a explicar, y se pone de ejemplo de la teoría que ella explica. O sea que los espectadores pueden llevarse como una clase introductoria al pensamiento de Michel Foucault de una manera muy llana, muy fácil en un punto, porque es a través de la emocionalidad en las vivencias de esta profesora que le pasó algo en el ámbito académico. El Caribe se hizo presente. Desde Matanza, Cuba, llegó a las tablas una pieza de títeres denominada Le Temps qui passe. Es un título en creole que significa el tiempo que pasó. Son memorias, cuentos de historias, de música haitiana, pero que también incluyen al son. Es un homenaje a Virginia López, actriz cubana, por ser descendiente de esas raíces. Es una recreación de esa cultura franco-haitiana de la que disfrutamos en los guantanameros o en toda la zona del oriente de Cuba, y tiene que ver con traer la memoria de esos inmigrantes que trajeron o llevaron a Cuba sus cuentos, sus leyendas, y es una manera de traerlo a la escena, de compartirlo además, porque son historias que tienen una vitalidad y una presencia hoy en nuestra cotidianidad muy importante. Yo creo que es bien que se reconozcan, y desde esa mirada al patrimonio, a la memoria cultural de los pueblos. Los más pequeños de la casa también tienen un espacio asegurado en el festival. Entre otras obras, con la cajita mágica del teatro Lambe Lambe. Nuestro espectáculo de esta oportunidad se llama Historias Mínimas, 5 historias mínimas. Son pequeñas historias que suceden en cada una de estas cajas, cada historia es diferente, y lo que van a ver en cada una no se repite en la otra. Una obra muy bonita que hace recordar a diferentes tipos de películas y recuerdos muy bonitos. El Festival de Teatro Progresista también incluye un menú variado entre conferencias y seminarios para debatir todo lo concerniente a la dramaturgia de hoy día. Yarleni Rosales y José Rondón, Telesur, Caracas, Venezuela. Allí parte de las obras de las más de 150 que se presentan en Caracas, en otros estados de esta nación suramericana, con distintas temáticas, como ya les hablábamos, transversales a todo cuanto sucede en nuestra América Latina. Y de esto seguimos conversando. Mis invitados, les cuento de quién se trata. Freddy González, director del grupo teatral Marea de Uruguay. Freddy, bienvenido, muy buenas noches. Un placer. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Diego Aramburo, director del grupo Quintir de Bolivia. Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mil gracias. Es un honor poder conversar con ustedes esta noche, así que muchísimas gracias en medio de todas las actividades que han tenido. Y por allí quiero conocer primero la experiencia que ustedes han vivido en este nuevo momento que vive Venezuela, no sin tener una normalidad completa producto de un bloqueo criminal que agobia a la nación, pero que sin duda es un nuevo tiempo. ¿Cómo lo han vivido ustedes esta presencia en Venezuela?
En el caso de los uruguayos que hemos venido, nos han recibido la organización del festival de una forma maravillosa, muy atentos, permanentemente acompañándonos. Y estamos muy contentos de poder estar en este momento de intercambio con compañeros de toda Latinoamérica. Diego. Sí, igualmente. No es la primera vez que estamos por acá. Y siempre nos encontramos con una calidez humana impresionante, ¿no? Eso es siempre de destacar. La gente de teatro en Venezuela, pero la gente venezolana en general, es muy agradable, siempre está receptiva. Amorosos. Sí, a las personas que venimos, que visitamos, pero también a las obras, ¿no? Al arte. Sí, quiero preguntarles acerca precisamente de las obras que ustedes traen. Freddy, obra Ser Humana en honor a la memoria de Sabina Spielrein, científica, investigadora olvidada por décadas, asesinada en 1942, pero su nombre después y su investigación en particular lo toman grandes científicos de la psicología y de la psiquiatría. Deciden ustedes además, a un punto que ya conversábamos con los invitados que hace minutos estaban aquí también conmigo, y es a la memoria histórica. Sí, en este caso a la memoria de Sabina Spielrein, una psicoanalista precursora del psicoanálisis. Quedó escondida en la historia, recién en 1970, en la década del 70, se encontró en un sótano un baúl con cartas de ella a Jung, de ella a Freud, y por la particularidad de que ella tenía de guardar las cartas que recibía y dejar una copia de las cartas que enviaba, se pudo conocer la potencia de esta mujer en el nacimiento del psicoanálisis. De hecho, hay mucha teoría psicoanalítica que después toma Freud. Ella es la precursora de la idea de pulsión de muerte y quedó escondida en la historia. ¿Y por qué crees que sucedió eso? ¿Por qué quedó escondida en la historia? ¿Hubo una decisión? ¿Fue intencional que así pasara? Creo que vivió una época en donde la mujer estaba relegada en muchos ámbitos. El ámbito psicoanalítico era muy de los hombres. Vivió una época histórica muy conflictiva también. Ella era judeo-rusa y en el momento que vuelve a Rusia se prohíbe el psicoanálisis y se establece un pacto de no agresión entre Rusia y Alemania, que en realidad es roto por Hitler, y la terminan asesinando en Rusia, ella y a sus dos hijas. Creo que todo eso hizo que quedara relegada históricamente, ¿no? En el momento de que Aldo Carotenuto empieza a recopilar ese material, a traducirlo, a revisarlo, empieza a poner a esta mujer en la historia. Y nosotros encontramos fortuitamente, porque se conoce desde hace mucho tiempo la figura de Sabina Spielrein como amante de Jung, exclusivamente casi. Y descubrimos que no, que iba mucho más allá y que no era algo que se conociera. Entonces tomamos la decisión, o sentimos la necesidad de mostrar a esta mujer al mundo. Una reivindicación además de la mujer. Y en realidad más como una necesidad de mostrarla, aunque fuera a nuestro pequeño mundo. De hecho, el proyecto tiene 2 años de investigación, o 2 años y medio de investigación del material histórico y de su teoría psicoanalítica. Y después unos 8 o 9 meses de investigación escénica para poder traducir eso. Es un unipersonal, es un monólogo interpretado por Angie Oña, que tiene una duración de 1 hora y media, y eso era también un desafío para conectar con el espectador permanentemente, y eso nos movilizó para generar una investigación escénica acorde a la historia que queríamos contar, ¿no? Sí. Y bueno, y como sentíamos esa necesidad, la primera decisión fue:
hagamos la obra para 6 funciones. Ya llevamos unas 150 funciones Imagínate. y varios años mostrando la obra, sí. recorriendo. Y es la obra que además traen en representación del equipo que ustedes representan a Venezuela, en este primer Festival Progresista Internacional de Venezuela. Diego, la obra que ustedes traen, Still Media, una deslocación para reflexionar sobre lo natural, ¿a qué se refiere? A ver, Still Medea es una reescritura sobre este personaje de la famosa tragedia de Eurípides, ¿no? No encontramos una palabra que tenga tantas significacionos en castellano como este still que encontramos en inglés, que nos dice, no en la escritura, pero sí a la oreja, todavía Medea, Medea de cero, sí. Pero también le robemos algo a Medea, pero también al inglés, ¿no? Por eso dejamos el título así. Y también se trata de una historia de lo femenino de la mujer, en este caso un poco más de manera un poco más genérica. Pero en Bolivia no es posible pensar en Medea sin asociarla a la Madre Tierra, ¿no? Medea, como sabemos, es esta mujer considerada bárbara por Grecia, quienes se consideraban, bueno, la cultura, la civilización, etcétera, etcétera. Lo que estuviese afuera era bárbaro, ¿no? Creo que podemos entender un paralelismo entre la humanidad, sobre todo en el estilo de vida occidental, y la naturaleza, ¿no? Cómo se va a entender a la naturaleza como recursos y no como un lugar, un ser con el que coexistimos. Y la naturaleza va a empezar a generar resistencias para nuestro estilo de vida y ahí vamos a tener tsunamis, tragedias, cambios climáticos y demás que nosotros hemos provocado. Podríamos incluir pandemias, habría que pensar un poco al respecto, pero que son señales de que el medio ambiente, la naturaleza, que vamos a llamar Madre Tierra, Pachamama, necesita defenderse. Y que además esto me permite preguntarte también como un eje transversal del progresismo en nuestra América Latina, y Bolivia tiene mucho que enseñarnos acerca de la protección de la Pachamama, de la Madre Tierra. Sí, para nosotros es absolutamente natural la idea, aunque en algún caso ni se nombra, pero la coexistencia con esto que muchas veces consideramos nada más entorno, ¿no? Pero es esta vida con la que estamos trabajando de manera conjunta, con la que estamos retroalimentándonos, ¿no? Entonces hay un paralelismo entre el personaje Medea, esta figura en resistencia, ambas en resistencia, pero también la actriz interpretando al personaje, que como artista y como mujer está en estado de resistencia, como madre además, y llega a un punto, como con Medea, que se pregunta, y bueno, tengo que seguir en este rol, tengo que seguir procreando, tengo que seguir reproduciendo esta forma de relacionarnos, de existir, y ahí llegará cada cual a su respuesta, ¿no? A sus propias conclusiones. Lo que vemos además en el Festival Internacional Progresista es que hay un teatro con profundidad que intenta dejar un mensaje para el momento además que vivimos en nuestra América Latina. ¿Cómo lo reflexionan ustedes, Freddy? Bueno, sí. Entre otras cosas, porque hay muchos temas y muchos desafíos en este momento. Sí, nosotros consideramos que el teatro, como la mayoría de las actividades humanas, es un hecho político en sí mismo. Y que va más allá del contenido particular que pueda tener cada obra, ¿no? Es un hecho político que exista el teatro. Yo creo que estamos de pronto en una época en donde se ha cuestionado la posibilidad de que el teatro siga existiendo, de que el cine siga existiendo, por cómo va modificándose la realidad a nivel tecnológico y cómo es el vínculo del espectador con la obra, ¿no? Yo creo que el teatro nos moviliza, nos conecta humanamente en un estar aquí ahora que no lo tienen otros medios. Me parece que
que eso ya es un acto político en relación a la realidad que estamos viviendo. Instancia de comunicación social, política. Exactamente. Distintos momentos de nuestra propia cotidianidad, Diego. Eso es el teatro. Y no debemos dejar de lado y no debemos dejar de atender a que todo pareciera llevarnos a perder las instancias de encuentro y manifestación conjunta, ¿no? de la sociedad. Y el teatro es una clara manifestación. Pero permíteme hacer un paréntesis, eso ha sido maravilloso, volver al teatro, ver la cantidad de gente, sentarse al lado de desconocidos o armar un plan con los amigos y compañeros para ir al teatro, eso es una maravilla. Después de más de 2 años de pandemia, la verdad es que eso regocija el espíritu. Después de 2 años de pandemia, pero además después de 10 años de redes sociales, ¿no? Además, está cada vez peor. Claro, sí, sí. No, estamos cada vez más tomando el hábito de enviar un mensaje y nunca encontrarnos. Sí. Y eso está peligroso, ¿no? Porque perdemos capacidades políticas en el sentido amplio del término, sí, ¿no? De generar acciones conjuntas como comunidad, que esto es importantísimo y las artes nos convocan hacia ello y el teatro es uno de los que más potentemente nos hace reflexionar y nos hace accionar en ese sentido. Me queda algo por preguntarles que también lo discutía con nuestros invitados previos y el momento además que vive la América Latina sobre el eje progresista. Recordamos una década pasada que se le conoció como década ganada. Ahora de nuevo hay estos aires progresistas. Reitero, falta también lo que suceda en Brasil, pero evidentemente es un nuevo momento político donde la derecha y también sectores de ultraderecha pues han sido detenidos por decisiones de movimientos populares, por movimientos sociales que se han expresado en las calles. Pero eso también plantea un tremendo desafío para cómo contamos todo esto que nos está pasando. Desde el teatro, ¿cómo ven ustedes ese desafío? El teatro tiene planteado ese desafío históricamente. Creo que contamos el título, digamos, de este festival es que sea humana la humanidad. Sí. Y creo que en eso anda el teatro históricamente, de conectar, de hablar de lo que nos pasa en la cotidianidad, de hablar de lo que nos pasa a nivel político, a nivel social, de hablar de nuestras pasiones. Y creo que el teatro, o sea, en realidad sigue un camino, no es que haya un cambio, o sea, vamos a seguir contando desde nuestra plataforma, desde nuestro estrado político, ¿no? Cómo es que vemos la realidad, cómo es que vemos estos cambios. Sí. Creo que es la conexión humana la que nos moviliza. Y por ahí hay hechos que muestran cierta desconexión con la humanidad. Y que creo que eso es lo que vamos a cuestionar siempre. Una de las características que a mí me mantienen en el mundo del arte es esta capacidad que tiene de poner la mirada de manera analítica y crítica, incluso con lo que sentimos cómodo, con lo que nos hace sentir cómoda, ¿no? Verdades establecidas, formas de actuar, etcétera, etcétera, que a veces pueden estar funcionando bien, igual las vamos a reflexionar, mucho más lo que nos incomode, sin duda. Esto seguramente es una diferencia entre arte y entretenimiento, pero las artes nos terminan aportando más, nos terminan devolviendo más a la sociedad desde esa calidad, ¿no? Y no la podemos perder, no la podemos perder. Alimentan al espíritu. Y además la mirada crítica. Por supuesto. La mirada crítica, ¿no? En toda instancia y encuentros, ya hablando del festival, encuentros de arte, pues tienen una mayor interacción entre esas miradas, porque al ser varias obras, varias miradas, seguro una va a tener un punto, otra, y esto va a hacer que los públicos que rotan entre las distintas propuestas, pues tengan un sacudoncito
y pasen a un siguiente momento con buenas preguntas por lo menos, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a ustedes. Freddy, gracias. Bienvenidos siempre, ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer, como siempre, acompañarles. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces, sigan con nosotros.